En un tiempo donde el silencio era oro, Montauk guardaba secretos que resonaban en las sombras. A medida que la Guerra Fría se desataba como una tormenta en el horizonte, este rincón de la costa de Nueva York se convirtió en un baluarte, un faro de vigilancia en un mar de desconfianza. La brisa salina traía consigo ecos de una era marcada por la tensión, donde el tiempo parecía fluir como un río oscuro, cargado de incertidumbres y murmullos. Las instalaciones militares, con sus estructuras de concreto y alambre de espino, se erguían como guardianes de un pasado turbador. Aquí, en estas tierras, donde el océano se encuentra con el cielo, se gestaban estrategias que trascendían la comprensión humana. La base de Montauk no era solo un punto en el mapa, era un crisol de ambiciones y temores, un lugar donde las sombras danzaban entre los secretos del Estado. Mientras los ecos de la Guerra Fría resonaban, la comunidad empezaba a murmurar sobre lo inexplicable. Historias de experimentos secretos comenzaron a brotar como hierbas silvestres entre las grietas de la desconfianza. Las noches se llenaron de susurros, de rumores que se deslizaban como un velo de niebla sobre el paisaje, envolviendo a los habitantes en un aura de paranoia. ¿Qué se ocultaba detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué monstruos acechaban en la penumbra? La atmósfera se tornó pesada, como si el mismo aire estuviera impregnado de secretos. La incertidumbre tejía una red invisible, atrapando a aquellos que se atrevían a mirar más allá de la superficie. Montauk, una encrucijada entre el deber y la locura, se convertía en un espejo de los miedos colectivos, un reflejo de una época en la que la confianza era un lujo y la verdad, un espejismo. A medida que nos adentramos en la oscuridad, descubrimos que estas historias son solo el principio. Los murmullos del pasado aún resuenan en el viento, invitándonos a desentrañar los hilos de un relato que trasciende el tiempo y el espacio. Montauk, con su atmósfera cargada de misterio, nos aguarda. ¿Estamos listos para escuchar el susurro del tiempo? Las sombras del pasado revelan un camino tortuoso hacia la inconsciencia colectiva. En la penumbra de la Guerra Fría, un oscuro experimento conocido como MKUltra se despliega, un lienzo de ambición y paranoia donde la mente humana se convierte en un laboratorio de posibilidades y horrores. Diseñado inicialmente para explorar el potencial del control mental, MKUltra se convierte en un eco de la desconfianza, una danza entre la ciencia y la ética que nos confronta con la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la seguridad nacional? Los susurros de Montauk se convierten en gritos cuando la verdad acerca de MKUltra comienza a salir a la luz. Relatos de sobrevivientes, cuyas voces son ecos desgarradores de un pasado que se niega a ser olvidado, emergen de la neblina de la historia. Era como si mi mente estuviera en una sala de operaciones, dice uno, su mirada perdida en un tiempo que no perdona. No sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba el experimento. Estas experiencias, marcadas por el dolor y la confusión, nos obligan a preguntarnos, ¿qué huellas dejan en el alma los experimentos que buscan desentrañar los misterios de la conciencia? A medida que el telón de la historia se levanta, la conexión entre MKUltra y Montauk se revela, un sinfín de hilos interconectados que dibujan un patrón inquietante. Las metodologías de MKUltra, nacidas del deseo de manipular la mente, encuentran su camino hacia Montauk, donde la ambición se entrelaza con el miedo y la desesperación. Los mismos métodos que buscaban abrir las puertas de la percepción, ahora se convierten en herramientas de control. El laboratorio de la mente se transforma en un campo de pruebas de la realidad misma. Pero, ¿qué sucede cuando la mente humana se convierte en un campo de batalla? Con cada testimonio, cada recuerdo desgarrador, la pregunta persiste, resonando como un eco en las cavernas de nuestra memoria colectiva. En un mundo donde los límites de la ética se desdibujan, nos enfrentamos a la verdad inquietante, el pasado no solo nos persigue, sino que nos define. Así, los ecos de MKUltra perduran, marcando a generaciones enteras, dejando cicatrices invisibles en el tejido de la humanidad. El control de la mente humana es un concepto que desafía nuestra comprensión de la libertad. Imaginemos, por un momento,
que nuestras decisiones, esos susurros internos que nos definen, pueden ser orquestados desde fuera, como si fuéramos marionetas danzando al compás de una música inaudible. En el corazón de este laberinto de sombras y luces, los experimentos de Montauk emergen como un eco de una búsqueda insaciable, dominar la esencia misma de nuestra conciencia. Las técnicas de control mental, nacidas de un crisol de ambición científica y ética cuestionable, son un testimonio de los límites que el ser humano se atreve a cruzar. A través de la manipulación de ondas cerebrales, indagaciones en la neuroplasticidad y la utilización de estímulos sensoriales, los investigadores intentaron reconfigurar la percepción humana. Imágenes de luces intermitentes y sonidos pulsantes, una sinfonía diseñada para alterar nuestro estado de ser, canalizan una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llega la libertad del pensamiento si puede ser moldeada y manipulada? La tecnología avanzada que se utilizó en estos experimentos fue, en su momento, un atisbo del futuro. Dispositivos que, como espejos distorsionados, reflejan los anhelos y temores de una humanidad ansiosa por explorar lo desconocido. A través de la resonancia magnética funcional y la estimulación cerebral profunda, se buscó crear un puente entre la realidad y la sugestión, una danza entre lo tangible y lo etéreo. Pero, en este juego de titanes, donde la ciencia y la ética chocan, surge una pregunta ineludible: ¿es justificable el sacrificio de la autonomía individual en nombre del progreso? Los ecos de MKUltra resuenan aquí, transformándose en técnicas que desafían la moralidad. La manipulación de la conciencia no es solo un fenómeno de la ciencia ficción, es un recordatorio de que cada avance tecnológico viene acompañado de una responsabilidad moral. Al explorar los confines de la mente, ¿qué parte de nuestra humanidad estamos dispuestos a dejar atrás? Cada descubrimiento, cada técnica, nos enfrenta a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra libertad. A medida que la tecnología avanza, las fronteras entre la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse. Nos encontramos en una encrucijada, donde el deseo de comprender se enfrenta a la necesidad de preservar la integridad del ser humano. En esta búsqueda por el dominio de la mente, la pregunta persiste: ¿seremos arquitectos de nuestra propia realidad o meros peones en un tablero controlado por fuerzas invisibles? Mientras la oscuridad se cierne sobre el horizonte de nuestro conocimiento, debemos considerar las luces que iluminan el camino hacia el futuro, un futuro que podría ser tanto nuestro mayor triunfo como nuestra mayor caída. El tiempo, como un río, puede ser navegado, y algunos afirman haber encontrado su corriente oculta. En la penumbra de Montauk, donde el susurro del océano se mezcla con los ecos de la historia, surgen relatos que desafían nuestra comprensión del tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea recta, sino un vasto tapiz en el que cada hilo representa una posibilidad, una dimensión paralela esperando ser explorada? Imaginemos por un momento que el tiempo es un libro abierto, sus páginas no encadenadas por la lógica, sino tejidas con los hilos de la experiencia humana. Algunos aseguran haber viajado a través de sus capítulos, cruzando portales que se esconden entre la bruma de la realidad y el sueño. Los testimonios de aquellos que han caminado por senderos temporales nos presentan una realidad donde el pasado y el futuro se entrelazan, donde un instante puede extenderse en la eternidad. Una mujer recuerda cómo, en un instante de lucidez, se encontró en una versión alternativa de su vida, un mundo donde las decisiones se bifurcan como caminos en un bosque. Un hombre narra su experiencia en la que, al sumergirse en el agua helada de un lago, emergió en una época que no era la suya. Estos relatos, aunque desconcertantes, nos invitan a cuestionar: ¿es la memoria un espejo que refleja la realidad, o es, acaso, un portal hacia dimensiones que aún no comprendemos? Cada historia de viaje temporal trae consigo un eco de asombro. Nos enfrentamos a la idea de que el tiempo no es solo un reloj que avanza, sino una danza cósmica, donde las notas de nuestras vidas resuenan en un vasto escenario de posibilidades infinitas. En el silencio de Montauk, se siente la vibración de lo desconocido, un recordatorio de que la percepción humana del tiempo es tan maleable como el agua. Pero con cada viaje,
surge la pregunta, ¿a qué precio? ¿Es el deseo de explorar lo que reside más allá de nuestra comprensión, un anhelo de lo prohibido? Así, mientras la mente se expande, también lo hace el misterio, susurrando secretos que quizás nunca estemos destinados a comprender. En esta búsqueda, la línea entre la locura y la revelación se vuelve tenue y la realidad misma se convierte en un sueño compartido. A medida que nos adentramos en este laberinto de dimensiones y posibilidades, recordemos que cada viaje no solo nos lleva a nuevos horizontes, sino que también nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar los ecos de nuestro propio tiempo, la esencia que nos define en este vasto universo. Las voces de los niños perdidos claman en el silencio, sus historias son un recordatorio de la fragilidad de la inocencia. En un rincón olvidado de la memoria colectiva, donde la curiosidad se transforma en un laberinto de experimentos, encontramos a aquellos que un día fueron soñadores, exploradores de un mundo lleno de posibilidades. Niños con ojos llenos de estrellas, atrapados en el oscuro entramado de la ambición humana. Sus relatos surgen como susurros en la brisa, fragmentos de una realidad distorsionada. Me decían que era especial, recuerda una niña, su voz un hilo de cristal quebrado. Pero lo que sentían no era un don, era un peso. Los ecos de su experiencia resuenan con la tristeza de lo irrecuperable, donde la luz del descubrimiento se convierte en sombra. En un laboratorio, su risa se transformó en un grito ahogado, mientras los experimentos se llevaban su alegría y dejaban cicatrices invisibles en el alma. Cada testimonio es una flor marchita en un jardín de sueños, un recordatorio del costo humano detrás de la búsqueda de lo extraordinario. Nunca volví a ser la misma, confiesa otro niño, ahora convertido en adulto, sus palabras impregnadas de un dolor que trasciende el tiempo. Aprendí a desconfiar de mi propia mente. El peso de la manipulación se convierte en una cadena, una carga que les acompaña, aún en su vida cotidiana, como sombras que se niegan a desvanecerse. Mientras exploramos los límites del tiempo, también debemos enfrentar el costo humano de tales experimentos. La ética se despliega como un manto desgastado que cubre los ojos de aquellos que deciden. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia? ¿Es el juego del conocimiento tan valioso como el precio que pagamos por ello? La inocencia de estos niños fue un sacrificio en el altar de la curiosidad, un recordatorio de que el poder sin límites puede llevar a la destrucción de lo más precioso. Sus ecos aún resuenan, pero la cultura popular comienza a tomar nota. Las historias de los niños perdidos son ahora relatos de advertencia, voces que emergen del abismo para recordarnos que no se puede jugar con la esencia misma de la humanidad. Así, el hilo de sus experiencias se entrelaza con nuestra propia historia, un llamado a la reflexión, un desafío a la conciencia colectiva. En cada paso hacia adelante, llevamos el deber de recordar, de cuidar y de proteger la fragilidad de la inocencia que, una vez perdida, nunca puede ser recuperada. La realidad y la ficción a menudo se entrelazan, y Montauk ha encontrado su lugar en el imaginario colectivo. En la penumbra de nuestras pantallas, una historia se despliega, Stranger Things, un microcosmos donde los ecos de la conspiración resuenan con una fuerza inusitada. Aquí, en el corazón de la cultura pop, Montauk se transforma en un símbolo de lo desconocido, un faro que atrae tanto a los curiosos como a los escépticos. A medida que los personajes se deslizan entre dimensiones, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Es posible que nuestros temores más profundos sean simplemente un reflejo de la búsqueda humana por comprender lo incomprensible? Las sombras del proyecto Montauk han sido absorbidas por la narrativa contemporánea, alimentando un ciclo interminable de especulación y asombro. Las imágenes de laboratorios secretos y experimentos clandestinos se entrelazan con la nostalgia de nuestra infancia, evocando un sentido de maravilla que desafía la lógica. Las voces de los niños perdidos resuenan en la cultura popular, convirtiéndose en un eco que atrae a nuevas generaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente nos fascina de estas teorías?
Puede que sea el deseo innato de descubrir la verdad oculta, de desentrañar los misterios que los poderosos se esfuerzan por mantener en la penumbra. La conspiración se convierte en un relato cautivador, un rompecabezas donde cada pieza es una historia, una leyenda urbana que se entrelaza con nuestra realidad. El atractivo de las teorías de conspiración en la sociedad contemporánea no es solo una curiosidad pasajera, es un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad, un intento de encontrar sentido en un mundo caótico. Mientras navegamos por las aguas turbulentas de la desinformación, nos aferramos a estos mitos como salvavidas en un océano de incertidumbre. ¿Por qué preferimos lo extraordinario a lo cotidiano? Tal vez porque en lo extraordinario hallamos respuestas a preguntas que nunca nos atreveríamos a formular. Pero, ¿qué hay detrás de la cortina? ¿Qué es realmente verdad y qué es ficción? La historia de Montauk sigue viva, una narrativa que invita a la contemplación. En este cruce entre la cultura popular y las sombras de la conspiración, nos encontramos en la frontera de lo que creemos saber y lo que tememos descubrir. Aquí, en este espacio suspendido entre lo real y lo imaginario, la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje interminable, donde cada teoría es un nuevo capítulo en el gran cuento de la humanidad. La verdad se encuentra en el velo de la desclasificación, pero ¿qué revelan realmente esos documentos? En la penumbra de la historia, los archivos de Montauk emergen como sombras danzantes, llevándonos a un laberinto de secretos y susurros. En 2018, el gobierno de Estados Unidos decidió abrir sus cajas de Pandora, revelando informes que prometían esclarecer el misterio de un lugar envuelto en rumores y especulaciones. Pero, al desmenuzar estas páginas amarillentas, nos enfrentamos a un eco inquietante, la postura oficial sobre los experimentos en Montauk. Mientras las palabras impresas se despliegan ante nuestros ojos, los documentos nos cuentan sobre investigaciones militares, pero sus relatos carecen de la sustancia que alimenta la imaginación. Se habla de experimentos en el tiempo, de manipulación mental, de realidades alternas, pero la falta de evidencia concreta deja una estela de escepticismo. ¿Son estos informes un espejo distorsionado de la realidad o solo una fachada para ocultar lo inconfesable? A medida que la cultura popular alimenta la curiosidad, la búsqueda de la verdad se vuelve aún más urgente. Las teorías de conspiración florecen en la mente colectiva, alimentadas por la incertidumbre de lo que no se ha revelado. Sin embargo, los documentos oficiales parecen pararse con una fría certeza, desafiando la narrativa de un mundo donde lo extraordinario se convierte en cotidiano. La disonancia entre lo que se dice y lo que se sabe es palpable. En este juego de sombras, ¿quién es el verdadero titiritero? En el fondo de esta búsqueda, una pregunta persiste: ¿qué es verdad y qué es ficción? Mientras las imágenes de los documentos pasan ante nosotros, la verdad parece ser un horizonte distante, siempre en movimiento. La desclasificación, más que un acto de revelación, se convierte en un umbral que nos invita a cruzar hacia la incertidumbre. La realidad, como un caleidoscopio, se transforma, y en cada giro, nos enfrentamos a la pregunta que nunca deja de resonar: ¿podemos realmente conocer la verdad en un mundo donde el velo siempre parece estar presente? En la oscuridad, encontramos claridad. El proyecto Montauk es un espejo de nuestras propias inquietudes. Un laberinto de sombras que nos invita a cuestionar no solo el mundo que nos rodea, sino también las profundidades de nuestra propia psique. A medida que los ecos de la verdad se desvanecen, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Este experimento, con todas sus connotaciones de misterio y conspiración, ha dejado una huella indeleble en la cultura y la ciencia. Su legado, un intrincado tejido de aspiraciones humanas y temores primordiales, nos recuerda que el deseo de controlar la mente, de moldear la percepción y la realidad, es tan antiguo como la humanidad misma. ¿Qué significa ser libre cuando los hilos de nuestra conciencia pueden ser manipulados, cuando el pensamiento se convierte en un campo de batalla? La historia de Montauk no es solo la de un proyecto encubierto, es una alegoría de nuestra relación con el poder, la autoridad y la vulnerabilidad.
nos invita a contemplar las implicaciones de la manipulación mental en la era digital, donde las fronteras entre lo natural y lo artificial se desdibujan. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de conocimiento? ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de jugar a ser dioses? El futuro del control mental es un horizonte incierto. A medida que la tecnología avanza, se despliegan ante nosotros posibilidades asombrosas y aterradoras. La neurociencia, una puerta abierta a los misterios del cerebro, nos ofrece herramientas que podrían transformar nuestra comprensión del ser humano, pero también nos confronta con dilemas éticos que desafían nuestra moralidad. ¿Quién decide qué es un pensamiento aceptable? ¿Qué salvaguardias existen contra el abuso de estos poderes? El legado de Montauk plantea preguntas que seguirán resonando en nuestras mentes. En un mundo donde la verdad es a menudo más extraña que la ficción, nos encontramos en una encrucijada. Debemos recordar que el conocimiento, aunque poderoso, viene con una responsabilidad inherente. En nuestra búsqueda de la claridad y el entendimiento, no perdamos de vista la humanidad que reside en cada decisión que tomamos. Así, mientras navegamos en la vasta oscuridad del conocimiento, que la luz de la reflexión nos guíe. Que cada descubrimiento, cada revelación, sea un recordatorio de que nuestra verdadera fortaleza radica no en el control, sino en la comprensión.